en ese momento sí dudé. Porque nadie más se dio cuenta más que yo. Y fue solamente lógico para mí. Y sintió que le hablaron, pues, a él. Quizá el hecho de ahorita estar tan contaminados con muchísimo contenido que ahora sí que nunca mejor dicho, satanizado esto, hace que de alguna manera nuestra psique se bloquee. Tú no eres quien crees ser. En una vida anterior fuiste un druida celta llamado Allan Kardec. Existe. Partamos de aquí. El concepto de Dios es absoluto, básicamente. Sí, es absoluto. Puede ser real, no real, existir, no existir, pero es absoluto. Él se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no era solamente un fenómeno paranormal, sino que se trataba de un sistema de conocimiento, una doctrina filosófica. Es que solo por el trabajo del cuerpo, el espíritu adquiere la gnosis. Ojito. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro capítulo más contigo. Feliz de estar con un tema sumamente interesante, con un personaje nuevamente para el canal. Hace rato que no teníamos, lo hemos estado como así aplazando. Les damos plazos a los personajes. Les damos un placito, sí. Hace tiempo teníamos como un interés muy, muy concreto sobre este tema. O sea, creo que estuvimos muy metidos en este tema que vamos a hablar el día de hoy. Lo dejamos mucho tiempo de lado. Pero creo que hemos estado hablando de tantas cosas que hablan de la realidad, del otro mundo, de la conexión entre el espíritu y el hombre, que era importantísimo hablar de este personaje que es Allan Kardec. Allan Kardec, el padre del espiritismo, güey. Y es muy importante de mencionarlo porque es un personaje que se conecta con muchas de las historias que hemos estado abordando aquí en el canal. Casos que tienen que ver incluso con la política mexicana, que por ahí tenemos un episodio dedicado a eso. Hay muchos precursores de todo este tema del espiritismo, pero Allan Kardec es el padre del todo, ¿no? El padre de todo lo que significa el espiritismo, que vamos a ir entendiendo este término no tan complejo, pero sí interesante. O sea, creo que tiene muchas cosas que se conectan con otros temas. Yo diría que complejo lo que hicieron después los pensadores con las aportaciones de Allan Kardec. Sí, y la verdad, bueno, no se pueden perder este episodio, no pueden quedarse sin llegar hasta el final, porque esto es, además de un caso, uno de los grandes debates entre la ciencia y la pseudociencia. Entonces, Allan Kardec hizo un gran esfuerzo por tratar de cientificar lo espiritual y hay que reconocérselo, ¿no? Hay que reconocerlo. Y bueno, van a estar aprendiendo y vamos a estar aprendiendo nosotros también acerca de este personaje en este episodio. Así que los invitamos a que se queden hasta el final. Se suscriban a este canal si van llegando. Si estás escuchando en Spotify, síganos por allá. Y también nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike y Mike que se atrás en los controles como siempre, como Michael99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Y a mí me gustaría, antes de comenzar, hacer una pequeña mención nada más a nuestro amigo Antonio Zamudio, porque esta investigación me recordó muchísimo a lo que él habla y él pues promueve. Le mandamos un abrazo a Zamudio. Le mandamos un saludazo y esperemos verlo pronto. Muy pronto, sí. Seguramente vamos a estar con él. Pero bueno, creo que hablar de todo esto justo, como lo mencionas, personajes más contemporáneos como Antonio Zamudio. Precisamente. Que sí, Zamudio es un referente de la investigación paranormal aquí en México. Pero esto no ha sido una única cosa que ha sucedido a raíz de lo que Allan Kardec, pues, digamos que de alguna forma postuló, investigó y estableció como conceptos, ¿no? De hecho, en este episodio que hicimos hace un tiempo de la política mexicana y la brujería, el cual se llama El lado oculto de la política mexicana, para aquellos que quieran verlo, echarle un ojo, pues abordamos un tema que está conectado con el espiritismo porque muchos personajes políticos, principalmente posteriores a la revolución, empezaron a adentrarse en las prácticas espiritistas, las mesas como tal, el contacto con seres espirituales, incluso algunos de ellos personajes concretos políticos que se manifestaban espiritualmente, o sea, ya posterior a la muerte,
en estas mesas junto con otros personajes. Incluso por ahí se dice que Francisco I. Madero, siendo yo diría el padre del espiritismo mexicano. Sí, él de alguna manera se trajo estos conocimientos de Allan Kardec aquí a nuestro país, y muy importante, ¿no? Y dicen que incluso él contactó a través de esta escritura automática, que ahorita hablaremos un poco de eso, con el mismísimo Benito Juárez. Con Benito Juárez, pero principalmente con su hermano. Sí. ¿Te acuerdas? El hermano de Francisco I. Madero, que supuestamente, bueno, él fallece en un incendio, ¿no? Sí. Y como que las aportaciones, sobre todo en escritura automática, fueron de parte de su hermano. Todo el tiempo él habló con su hermano fallecido, y es algo que trascendió muchísimo, tanto pues en la política como en la sociedad, porque en ese momento pues todos conocemos también la revolución que hizo Francisco I. Madero. A él se le criticó muchísimo como los fantasmas me dijeron qué hacer y todo eso, se le ridiculizó. Que le dictaban pues incluso las políticas que debía implementar para mejorar el país, etcétera. Pero quién sabe, ¿no? Muchos dicen que propuso cosas que sí podrían haber hecho que el país progresara. Pues instauró escuelas que tenían este trasfondo espiritista. Pero bueno, yo creo que para ir entendiendo un poquito más de todo esto, creo que debemos entender un poco la historia de Allan Kardec. Sí. Y algo que a mí me pareció curioso, y te lo dije ahorita antes de empezar, es que él nació en Lyon, Francia. Este lugar es muy bonito. Tuve la oportunidad de conocerlo hace ya unos años. Es un lugar ahorita muy moderno. La verdad es que no tiene ni siquiera estos toques que podrías pensar. El padre del espiritismo nació en Lyon, pues dirías, bueno, es un lugar así súper que se mantiene como es estancado en el tiempo, fantástico, etcétera. Claro que París como tal sí tiene mucho contexto, pues sobre todo estas prácticas de la alquimia, del espiritismo, de muchos personajes importantes del arte que se involucraban con rubros esotéricos, ¿no? Sí. ¿Está muy lejos Lyon de París? No está tan lejos para nada. De hecho, esto, puedes llegar en tren fácilmente. Y digo, no es tan diferente, pero la diferencia es que Lyon es un lugar más pequeño, es un lugar que se conserva muy bien, o sea, en estructura, la arquitectura es hermosa. El lugar es muy bonito en general, es muy bonito, la verdad. Lo recomiendo, pero me parece... gracias, ya con eso voy a poder ir. Sí, no diré mucho, hay cosas ahí relacionadas a la cultura, pero la verdad es que lo que me parece curioso es que haya nacido en este lugar y el lugar como tal no te refleje, o sea, como que como este personaje dentro de los personajes históricos. Es verdad, sí. Seguramente las personas que conocen de los temas espiritistas en Francia, obviamente saben perfectamente quién es Allan Kardec. Por supuesto que lo saben. Pero bueno, para dar un contexto, él nace el 3 de octubre de 1804. Una época también en pleno octubre, o sea, una fecha también hasta cierto punto mística. Parece ser así como que toda la aura misteriosa. Este niño, que apenas en aquellos años iba naciendo, se convertiría en uno de los más grandes exponentes filosóficos que hablaría de los temas de la espiritualidad y qué hay más allá de la vida, ¿no? Su nombre real era Hippolyte Léon Denisard Rival. Ahorita vamos a entender un poquito de por qué es Allan Kardec, porque sí, o sea, no tiene nada que ver este nombre con Allan Kardec. No, llega un punto en el que él pues decide cambiarse el nombre a Allan Kardec y bueno, estaría bueno que dijéramos ahorita, ¿no? En aquella época, de hecho, Francia vivió un momento de mucha transformación. La Revolución Francesa había dejado atrás el absolutismo como tal. Y todas estas ideas ilustradas dominaban ya el pensamiento de aquellos que querían entrar en los rubros del arte, que querían entrar incluso en prácticas alternativas, como se veían pues unas mesas misteriosas por ahí que estaban conectadas con algo que él iba a aportar después. Todo lo que fuera la razón, la ciencia y el método empírico eran las nuevas guías del conocimiento en aquel entonces. Sí, y creo que es importante destacar esta parte del post-revolución francesa, porque tú lo dijiste muy bien, se acababa el régimen absolutista de los reyes y era algo que, por ejemplo, pues todos los reyes eran básicamente, estaban asociados al clero. Sí. Entonces, cuando se acaba la Revolución Francesa, pues se abre la mente de las personas y empiezan como a practicar cosas pues que antes eran sumamente prohibidas. Y yo creo que eso es gran parte también del auge de estas corrientes de pensamiento. De hecho, ya lo hemos platicado antes, ¿no? O sea, es también una época en la que pues el ser humano intenta explorar más allá de la realidad y se empapa de conceptos que luego iban a
a madurar y a agarrar más sentido. Y de hecho Alan Kardec es de las personas que más aportan a esto, pues. Sí, sí, sin duda. Yo creo que en esta época era importante que diferentes ramas del pensamiento empezaran a resurgir, porque tal vez Sí. en un pasado sí existían, pero como en muchos de estos casos, y el por qué a estas ramas esotéricas en muchos casos se les llama ocultismo, es porque eran Estaban ocultas. Ajá. Y bueno, Alan Kardec yo creo que sí llega a cambiar un poco de esa parte. Y de hecho, desde muy temprana edad, él era un niño, pues como muchos de esos personajes, inteligente, curioso. Era un niño que incluso podría decirse metódico, o sea, le gustaba esta parte tal vez más científica, estructural, o sea, que sí indagaba bajo estructura, ¿no? O sea, era curioso, pero le gustaban los métodos también. A diferencia, digamos, de una Elena Blavatsky, Sí. que era como un poquito más autodidacta, más caótica. Claro. Alan Kardec sí tenía como un sentido científico. Sí, y esto principalmente porque sus padres sí conocían y eran conscientes de la capacidad intelectual de este niño y lo impulsaron a recibir una educación pues bastante buena. Él fue enviado a Suiza y estudió en un instituto que era muy prestigioso, llamado Yverdon. Este fue pues básicamente uno de los pilares en la temprana edad de Alan Kardec, para poder empezar a preguntarse cosas, ¿no? Sobre todo aprender en muchas ramas de la ciencia. Tiempo después, en el instituto de Pestalozzi, que no era una escuela cualquiera tampoco, este era uno de los institutos más avanzados de su tiempo, porque tenía un modelo educativo que tal vez hoy en día veríamos como estos modelos contemporáneos, o sea, que tal vez son más comunes, que se basan mucho en esta parte de que observes, experimentes y tengas un aprendizaje práctico. O sea, que apliques las cosas que aprendes. Y aquí es donde él se empieza a introducir en los temas de la biología, la anatomía, la matemática, filosofía, la moral, lingüística. Y todo esto obviamente que lo empieza a empapar con un pensamiento muy, muy racionalista y muy bien estructurado y académico. Esa es una parte bien interesante, porque estamos hablando, a ver, del fundador de la escuela de los espíritus, del espiritismo como tal, y este trasfondo es de alguna manera algo que lo avala muchísimo. Sí. Porque el vato no era un creyente de esto. No, a mí me parece muy parecido a estos personajes como John Dee, que eran académicos, que eran sumamente estudiados, muy centrados. No se dejaban llevar por estupideces, sino que con lucecitas de colores. Claro, ellos fundamentaban cada cosa que hacían e intentaban encontrarle una explicación. Y si era un fraude, era un fraude, y si no era fraude, pues no era fraude. Pero intentamos estudiar por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, tiempo después se regresa a su país, pero esta vez se establece en París. Y ahí empieza a trabajar como maestro, también como escritor y como académico en general. Pues ya se dedica a estudiar un poco más en torno a los temas de ciencia y filosofía. Y escribió algunos libros ahí, pero nada que ver con lo que iba a escribir tiempo después. Sí, sus grandes aportaciones vienen años después, porque sí tiene sus libros tanto de educación, matemática, gramática, todas estas áreas que ahorita mencionaste, tiene sus libros. Tiene sus libros y bastantes libros y muy buenos, la verdad. Entre varios de sus aportes existieron como muchos métodos de enseñanza que iban muy basados en los modelos que él había aprendido en esas academias especializadas como en la parte práctica, ¿no? O sea, como que todo lo que él quería enseñar y quería aprender era desde el punto de vista más práctico. De hecho, todos los textos educativos sobre aritmética, gramática, astronomía que había diseñado, pues eran, de hecho, implementados para mejorar la educación en Francia. O sea, como que él buscaba la mejora del aprendizaje. Eso fue lo primero por lo que se fue interesando académicamente, y tuvo muchas investigaciones también que iban sobre la parte de la memoria y el aprendizaje a nivel pedagógico, o sea, cómo enseñar mejor y cómo enseñar de manera más efectiva. Básicamente eso era lo que quería aquel Alan Kardec, que todavía no era un Alan Kardec. Sí, estábamos hablando de Hippolyte aquí. Sí, y de hecho perteneció a varias sociedades científicas, cosa que le fue respaldando, le dio como un aval previo al contexto que iba a vivir unos años después. Sí, porque lo que él vive cuando su vida cambia, estamos hablando de que ya era un señor de 45 años, güey.
Sí. O sea, no era un joven. Para nada, o sea, ya, de hecho, la parte, digamos que epicéntrica, que vamos a eso, es cuando a mediados de este siglo XIX, en las ciudades, principalmente de esta parte de Europa, se hablaba mucho de los avances científicos que ya había. La revolución industrial, de hecho, creaba muchas nuevas oportunidades para, pues, empleos, para personas que querían emprender nuevos negocios. Y el pensamiento racionalista sumado a esto, pues también iba a sumar algo interesante con todo el contexto también espiritual que se iba a empezar a vivir. Y empezó un fenómeno bastante curioso alrededor de lo que se hablaba en las calles, ¿no? Se hablaba en los miembros de la alta sociedad se hablaba de los fenómenos espirituales. Fenómenos espirituales. Exacto. Que sí, se hablaba de que había cosas conectadas a los espíritus, que había cosas extrañas que pasaban, que había personas que sabían acerca de esto. Y de hecho todo comenzó unos pocos años atrás, cuando en Estados Unidos hubo un famoso caso de unas hermanas llamadas las hermanas Fox. Las hermanas Fox en 1848 aseguraban comunicarse con un espíritu a través de golpes en la pared. Y al principio parecía ser un evento básicamente como de un caso aislado de algo. Usaban el típico método de un toque para sí, dos toques para dos. Dos toques para no. Okay. Entonces este ser le respondía. Y bueno, este fenómeno pues se dio a conocer. De hecho se dio a conocer tanto que las hermanas Fox tomaron fama. Y en un punto, o sea, esto te lo cuento así rápidamente porque es un caso completo y que se conecta mucho con Kardec. Pero en un punto de todo esto, ellas empiezan a hacer un tipo de espectáculo para que la gente pudiera presenciar lo que ellas podían básicamente hacer o provocar de alguna manera. La primera vez que ellas llegan a un teatro, logran llenar el auditorio, o sea, con unas 400 personas, sacan unos $3,000 actuales de la época actual, de los shows, y más, o sea, imagínate, no les fue mal. Es mucha gente. Sí, es mucha gente. O sea, sí. Y las personas se quedan sorprendidas, y de hecho hicieron como 3 noches seguidas. Obviamente que todos los que asistieron dijeron, wow, o sea, esto es algo único, nunca se había visto algo así. Conforme pasaron los años, ellas tomaron más fama. De hecho, una de las 3 hermanas se convierte en manager de las 2. Y pasan los años, y pasó algo curioso con ellas, ¿no? Pero les voy a decir, y ahorita vamos con Kardec. Como que contextualmente lo que pasó, tengo entendido que Kardec se ve inspirado por ellas, ¿no? Y dice, wow, ¿esto qué es? Así es. Y se lo come con patatas, Allan Kardec. Como muchos. O sea, la verdad es que como muchos se lo come con patatas. ¿Y por qué se lo comieron con patatas? Porque resulta que años después, un par de años después, unas décadas, las hermanas confesaron que todo esto era mentira. O sea, que todo esto de los toques, de los shows esos que hacían eran una total farsa. Y que la forma en cómo hacían esto era curiosa porque dos de ellas tenían, como eran más jóvenes, tenían, digamos que podían hacer que uno de sus dedos del pie tocara fuertemente el piso. Como que lograran entrampar su dedo y lo pegaban contra el piso. Y sonaba como si alguien estuviera tocando. Entonces, como lo rebotaban sobre un pedazo de madera, un hueco, sonaba muy fuerte y la gente se quedaba de que wow, y responden muy lógicamente, ¿no? Un truco. ¿Y por qué la otra hermana se hizo manager? Bueno, pues resulta que ella, como a lo mejor tenía un poquito más edad, como que había perdido un poco de fuerza en el dedo y ya no podía hacerlo, entonces dejó de asistir al show porque ya las 3 coludidas, ¿no? O sea, obviamente. Sí, y lo confirmaron e hicieron varias presentaciones queriendo mostrar cómo hacían la farsa. Cosa que al principio tal vez en un primer show resultó bien, pero shows después pues ya fue un fracaso total. Se pierde la magia. Y luego quisieron volver a hacer o sea, decir, no, es que siempre o sea, sí contactamos con espíritus, nomás que quisimos hacer. Nadie les creyó. Pues no. Fracaso total. Pero bueno, esa es otra historia. Pero fíjate lo que llegaron a desatar estas hermanas, güey. Sí, porque esto fue digamos que de los pininos, de las primeras cosas que se iban a popularizar acerca del contacto con espíritus. Y en el año de 1854, Allan Kardec aún tenía su otra identidad, aún era Hippolyte Léon,
Y pues en ese tiempo era un educador y científico bien establecido en París. Uh-huh. La espiritualidad y lo sobrenatural no le interesaban en lo absoluto. En lo absoluto. Para él, aquellos que, o sea, que obviamente hablaban de esto, y ya se sabía que había estos shows, ¿no? O sea, como que las hermanas Fox fue una primera cosa que desató muchas otras cosas más. Estábamos hablando aquí del apogeo de los trucos de magia, los magos y todo esto. Entonces, imagínense que en ese tiempo, pues a un científico le presenten estas cosas, pues obviamente, pues iba a decir que era una farsa. Y bueno, él pensaba que realmente todo esto era un entretenimiento para los ricos y todas estas personas que pues eran de alcurnia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un amigo cercano de él, el señor Fortier, le insistió en contarle sobre lo que estaba ocurriendo en ciertos círculos de la ciudad. Y es ahí cuando por primera vez escucha: las mesas hablan. Le decía, se mueven solas, responden preguntas y lo más extraño de todo, parecen poseer una inteligencia propia. Uh-huh. Y esto, te digo, la mesa, o sea, como si el objeto inanimado tuviera una vida. O sea, así lo veían. Y Kardec dijo, no, hay algo más. Exacto. Ahí es donde dijo, las mesas no piensan. Uh-huh. ¿Cómo me dices eso? Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo que esto se active? Y es ahí donde como que una chispa, un gusanito, uh-huh, se empieza a meter en la mente de Kardec. Y obviamente que sí. O sea, convencido por tanta publicidad, por tantas personas que le decían, vamos a las mesas, mira, para que veas y todo esto. Pues él sí va a una primera sesión. Y en la sesión se llevó a cabo, pues, en uno de estos salones salones parisinos súper así de lujo. Aquí vamos a poner algunas imágenes, Sí. Porque sí hay un montón. Hay muchas imágenes y referencias. De hecho, se busca recrear esto cuando se hacen mesas espiritistas hoy en día. Ajá. Un grupo de personas, pues cuando Kardec llega, rodeaba la mesa de madera con las manos apenas tocando la superficie. Y pues todos estaban como con ese miedito, ¿no? Nosotros vivimos algo así con Samudio, que sí, por eso sale a relucir, ¿no? Sí. Y cuando comenzaron las preguntas, la mesa empezó a moverse lentamente al principio. Dice que se inclinaba como si reaccionara a las preguntas, ¿no? Y en otro momento dice que se alzó sobre dos patas y golpeó en el suelo en un claro patrón, como si estuviera comunicando algo. Kardec observó esto primero así como, esto es una mentira, ¿no? Uh-huh. Es un truco. ¿Acaso hay un mecanismo? ¿Acaso hay algún tipo de persona detrás de todo esto que está disfrazado, moviendo una cuerda? ¿Algo? Pero luego ocurrió algo más extraño. Uno de los presentes hizo una pregunta en un idioma extranjero que nadie en la sala, excepto Kardec, conocía. La mesa, mediante golpes precisos, respondió con una frase coherente en aquel idioma. ¿Qué era aquello que dijo? No lo sé, no lo sabemos. Pero es una de las primeras cosas que él menciona como de... En ese momento sí dudé. Uh-huh. Porque nadie más se dio cuenta más que yo. Y fue solamente lógico para mí. Y sintió que le hablaron, pues, a él. Es una locura. Sí, o sea, claro que esto te hace a ti temblar cualquier tipo de creencia que tengas, güey. La verdad es que estos episodios o estas cosas que llegan a pasar en la vida, o sea, no sé si a alguien que está aquí escuchando este podcast le ha pasado algo que no se puede explicar, pero incluso lo niegas en el momento. O sea, creo que tienes que procesarlo, tienes que incluso llegar a otro lugar. Incluso pasan días, a veces pasan años y dices, creo que eso no tiene explicación. No, y yo creo que la reacción de todo mundo al principio es la negación. O sea, tiene una explicación. Y ahí se quedan y ya no le meten más cabeza. De hecho, es muy curioso porque quizá después hagamos un capítulo de estos pequeños animalitos, pero de hecho los gatos ayudan mucho para eso. Se escucha algo arriba, es el gato. Y ya con eso, ya no... Lo justificas. Ya no te asustas, pues. Sí. Y de hecho por eso los gatos han estado muy presentes en todo. Bueno, además que dicen que son enemigos de los duendes, ¿no? Pero quién sabe. Mucho, por eso te digo, a lo mejor tienen su mística. Un capitulillo ahí de los gatos. Pero bueno, te digo, esto fue de las primeras cosas que le hicieron pensar a Kardec que tal vez esto no era totalmente un truco, o por lo menos que aquello que presenció dijo,
esto es demasiado extraño. O sea, esto sí sobrepasa la lógica. Y a diferencia de muchos otros testigos de estos fenómenos que simplemente pues se quedaban viendo y se divertían porque este era entretenimiento a final de cuentas, Kardec decidió meterse a una investigación con mucho rigor. Como que algo le dijo, tú tienes que hacer algo por esto. Y es importante que lo hagas. Ahorita dijiste que se cambió el nombre, ¿no? Sí. ¿Qué significa Allan Kardec? Hay una de las cosas que le pasaron a Allan Kardec que realmente fue como uno de los primeros, digamos que contactos que le dijeron este nombre. O sea, él realmente no fue por un tema, una decisión propia el cambiarse el nombre, sino que fue a través de una experiencia que él tuvo. ¡Qué loco! Fíjate, te voy a contar. Antes de que se llamara así, pues, como te digo, era un escéptico, y aunque ya había presenciado estas mesas que giraban y mensajes que parecían provenir de estas inteligencias invisibles o que posiblemente fueran un truco, aún dudaba realmente de la autenticidad de estas manifestaciones. O sea, todavía existía esta parte de lógica científica, etcétera, que no dejó de existir nunca realmente, pero sí hubo cosas que él sí decidió que la ciencia no las podía explicar. Por lo cual intentó encontrar un método, ¿no? Pero en una de las sesiones más importantes que tuvo, un medium de confianza entró en un trance muy profundo y comenzó a escribir de manera automática. Y lo que apareció en el papel fue lo siguiente. Y este fue un mensaje para él. Tú no eres quien crees ser. En una vida anterior fuiste un druida celta llamado Allan Kardec. La entidad que escribió el mensaje se identificó como un espíritu superior, quien le explicó que en otra existencia había sido un sacerdote druida en Galia y que su misión era recuperar el conocimiento perdido de las civilizaciones antiguas a través del espiritismo. Órale, güey. Y obviamente que este mensaje pudo haber pasado desapercibido como una farsa, lo que tú quieras, pero el impacto que le generó a este señor fue tal que decidió de manera civil, legal y todo, cambiar su nombre y adoptar el seudónimo de Allan Kardec. Ya teniendo un montón de libros publicados, o sea, el vato sí le dio un giro a su vida. 100%. Es muy loco porque, fíjate, otra de las cosas que también le llamó mucho la atención a Allan Kardec, a la hora de cuando se mete así, digo, nada más para alimentar un poquito del tema, pues, ¿no? De su primer contacto. Es de entrada las características de estas sesiones, porque así las describiste ahorita, ¿no? Como una sala parisina con un montón de gente, velas, mesas y así. Pero había algo que estaba en el fondo del todo, que esto también le llamó a Allan Kardec la atención, y de hecho por eso como que decide prestarle todo su interés, pues, ¿no? Y es que primero que nada, él viniendo, o sea, obviamente de una revolución francesa con todo este contexto social que existía, él notó que en estas sesiones no había una jerarquía sacerdotal, güey. O sea, no existía esta parte tal vez que, o sea, fácilmente se pudiese volver una religión o algo por el estilo. Como que él le llamó la atención esto que nada más estaba, que era exclusivo de las religiones. Él dijo, qué raro, o sea, ¿por qué a quién le están rendiendo culto? A nadie. Simplemente estamos aquí comunicándonos con la mesa, ¿no? Claro. De hecho, eso, pues, ¿no? La ausencia del culto o las imágenes o los altares y todo eso no existía. Y él se quedó, qué loco, pues. O sea, es extraño. Si se toma, de hecho, el modelo científico, se podría considerar que la reunión espírita o espiritista en la que se desarrolla todo esto, o sea, realmente podríamos decir que es un experimento, es algo empírico, güey. Porque los que están ahí en la sesión, digo, el mismo Allan Kardec estando ahí, ahora ya sabemos un poco, gracias a las aportaciones que en un momento más vamos a hablar de ellas, sino en ese momento todos los que están ahí, nadie sabe qué está pasando, güey. Sí. O sea, realmente es completamente empírico. No hay una explicación, no hay nada.
Y de hecho, pues de ahí se empiezan a desarrollar como los fenómenos del mediunismo o el fenómeno espírita, Sí. y todo lo que él empieza como a establecer, Sí. y para después poder replicar de alguna manera, pues, ¿no? Yo creo que ahí está muy claro el por qué le pudo interesar, porque teniendo esta educación que se basaba mucho en el método de la observación, la práctica y todo Exacto. esto, creo yo que el tema de indagar acerca de un misterio que es tan práctico como las mesas espiritistas era muy fascinante y obviamente le iba a llamar muchísimo la atención. Y dijo, claro, aquí es donde puedo aplicar el método que toda la vida me ha encantado pues establecer tal vez en términos más científicos, pero ¿qué tal si lo pongo a prueba bajo algo que ha sido un misterio a lo largo de la historia del mundo? De la historia del mundo, exactamente. Y de hecho, justamente por eso a mí me trajo mucho a la mente Antonio Zamudio, güey. Porque de verdad, o sea, las pláticas que no nomás están grabadas aquí en este canal, sino las pláticas que hemos tenido con él personalmente de estos temas, se nota muchísimo el bagaje científico y el gusto o el interés de querer como explicar de una manera científica lo que está pasando. Y digo, o sea, guardando totalmente las distancias, ¿no? Creo que nosotros también tenemos un poquito ese lado. Nos gusta mucho. O sea, yo pienso que intentamos llegar a ese punto, por lo menos de la metodología, para poder indagar acerca de las cosas, ¿no? Así como que, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Y de hecho, o sea, muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan mensaje de repente, que nos preguntan. El otro día a mí me preguntaron acerca de algo muy, muy específico. Te cuento la historia, es rapidita, es rapidita. Y un saludo a la persona que me mandó la historia, ¿no? Resulta que esta persona me cuenta que en su familia, empezaron a ver en un baldío, que es como un terreno que tienen ellos en su propiedad y todo, a un hombre. A un hombre vestido de negro, ¿sabes? ¿No? Con un sombrero, etcétera. Estas personas llaman a una bruja o a un medium para preguntar quién era esa persona. Y resultó que esta medium les dio como resultado que era como un agente del más allá, que les estaba avisando de que en ese terreno había un tesoro. Ok. Había como oro o algo así. Entonces esta persona me preguntaba, ¿tú crees que sería prudente como buscar el tesoro? ¿O el hecho de que nos esté avisando que ahí está es más bien como un, hey, es mío? Y no sé, o sea, a mí me llamó mucho la atención ese tema. Al final yo le di un consejo dentro de tu entendimiento. De mi entendimiento. Sin embargo, me llama la atención cómo sí, de alguna manera todo esto puede tener un sentido, pues, y hay que buscarlo, ¿no? Hay algo curioso que hace algunos años, o sea, se pensaba, ¿no?, acerca de las manifestaciones espirituales, sobre todo de las mesas espiritistas, ¿no? En las mesas regularmente lo que se sabe, o sea, es que la respuesta era muy concreta. Hay experiencias documentadas a manera escrita, o sea, de personas que han confirmado como testigos de todo esto, que sí puede haber, o sea, una manifestación clara de una entidad y que literalmente puede convivir, dialogar y ser como una entidad consciente en estas mesas. Parecería como si esta antena amplificara el hecho de que esta presencia ya no fuera una presencia nada más de respuesta automática o de repetición de loop, como estas típicas que parecen, no sé, como que dicen, por ejemplo, un hombre que se aparece en la misma esquina del terreno y de repente desaparece, o sea, o una mujer que sube unas escaleras y luego desaparece arriba. No estos patrones, sino como que esta parte de conectar con un centro energético hace que se amplifique la señal y puedas convivir con esa entidad de manera prácticamente carnal. O sea, no, obviamente que no tiene un cuerpo, pero sí puedes hablar a conciencia con esta entidad. Sí, y eso es una conversación. Eso es lo que me parece curioso, porque a diferencia de estos testimonios, ¿no?, de personas que ¿qué me quiso decir el espíritu?, ¿no? Como en este caso que te comenta esta persona. Muy probablemente ni siquiera estemos cerca de la respuesta. No, y yo creo que, o sea, que no hay una forma en la que esta persona... Tal vez ni siquiera se percata de la presencia de ellos. No, ajá, ni siquiera creo que sea consciente. Y de hecho esto me surge una duda que yo la tenía mientras estaba leyendo de Allan Kardec, pues. Porque
de entrada, ahorita como bien lo relataste, todo lo primero que le llama la atención a Allan Kardec es algo que en esos momentos pues se le llamaba como las danzas de las mesas, literalmente, en donde las mesas levitaban, giraban, se caían, etcétera, Sí. ¿no? Era la mesa como tal. Era la danza de la mesa, fíjate, o sea, ni siquiera era como una sesión, no, así vamos a ver cómo la mesa baila. Ujú. Ese era el chiste. Así como los zambetos. Como los sangbetos africanos. Los exacto. zambetos africanos, que no es como que pues hay un fantasma agarrando el zangbeto, sino No. que realmente dicen que el espíritu está dentro Del Dios, etcétera. Mi pregunta es la siguiente, porque, a ver, ver una mesa flotando y danzando y dando vueltas no es algo que se ve todos los días, güey. No. Y nosotros, y estoy seguro que el mismo Antonio Zamudio a lo mejor y no ha visto con tanta claridad este tipo de cosas. Y mi pregunta es ¿por qué? Ahí te va mi teoría. La ignorancia, el miedo. Eso es lo que evita que esto sea tan fuerte. Porque ¿cómo es posible? A ver, estamos hablando de una época que sí fueron unos 50 añitos en los que estas sesiones espiritistas se llevaban a cabo y todas y cada una de ellas daba resultados. Quizá el hecho de ahorita estar tan contaminados con muchísimo contenido que ha, ahora sí que nunca mejor dicho, satanizado esto, Ujú. hace que de alguna manera nuestra psique se bloquee, güey. Pues, como lo dijimos en un episodio reciente que hicimos acerca de la glándula pineal, o sea, creo que Ajá. estamos muy dormidos en ese aspecto de algo que ya traemos impreso. Básicamente ya lo tenemos incrustado en nuestro cerebro y ahí en el medio del cerebro tenemos algo que puede captar todas estas cosas. Incluso de forma prácticamente material, o sea, aunque no sea una materia como tal, pero podemos verlas así. Y el problema es que sí, esa parte que tenemos que puede presenciar los fenómenos, sí es evidente que está más dormida que nunca. Ah, pero ojo, o sea, digamos, el dormida es por el conocimiento que hoy hemos adquirido, la sobreestimulación. Sí. Sin embargo, yo hablo como la ignorancia, como la clave del éxito para estas cosas. Ok. Porque fíjate, ahorita hablaste del sangbeto africano. Vamos a poner aquí unas imágenes nada más para que tengamos el contexto. El otro día a mí me mandaron un mensaje o sea, un video explicando cómo era que era posible el sangbeto. Uh-huh. Y también es un truco el sangbeto. Por supuesto que lo es. Sin embargo, no le quita mérito divino al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que citando a Aleister Crowley, pues no le quita realmente sus propiedades mágicas. Sin embargo, esas personas no les importa si es o no es un truco. Ellos están viéndolo y es lo único que necesitan. Como que el miedo es uno de los máximos bloqueos mentales que podemos llegar a tener. Porque antes se jugaba la Ouija por diversión, güey. Y ahorita la Ouija es prohibidísima. Y digo, no sé si valga como esa fama la Ouija. Yo tampoco. Yo pienso que no. De hecho, pienso que no. Pero sé que mucha gente va a estar súper en desacuerdo conmigo. Ya sé. Yo sé que mucha gente va a decir nunca. Y tengan la confianza de decirlo en los comentarios. Sí, adelante. Pero yo tengo la experiencia y tenemos la experiencia de haber hecho pues una sesión con tablero Ouija bien como se debe hacer. Ajá, con supervisión y todo. la verdad es que, o sea, en lo personal, o sea, creo que sí no satanizaría esa práctica. No, ni yo. No lo haría, la verdad. Ni me da miedo. No, tampoco. Y digo, aquí a lo mejor algunas personas que van llegando al canal dirán, ay, muy machitos. No. Vean los otros Vean, videos. sí, o sea, sí. De verdad Hay un contexto de todo esto, pero sí. y no lo decimos desde esa parte de la ignorancia o del reto. O todo. de la soberbia. No, No, tampoco. no. Es que hemos estado ahí. Hay que ¿no? respetar todo, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con respetar todas las prácticas y todo lo que sea mágico, pero pienso que nada es satánico, nada es malévolo más que la persona que lo usa. Las cosas son y ya. Y ya. Eso es todo. Y bueno, para continuar con la historia Siguiendo un poquito con su vida ahí. Sí. Para continuar con su historia, pues bueno, nos habíamos quedado en que este señor, pues en esa etapa ya se había interesado bastante. Y justo como lo dijiste ahorita, Sam, él empieza a buscar la forma
de investigar, o sea, a detalle por digamos, esta estructura que él veía, ¿no? Que había como estas personas que dirigían o sea, no dirigían, no eran como sacerdotes. No. Pero dirigían estas sesiones. Obviamente que todo el método, toda la forma en cómo lo hizo fue a través de la observación, o sea, de ir, presenciar, practicar, etcétera. Y empezó a formular sus propias hipótesis. 3 meses de investigación fueron suficientes para que Kardec comenzara a sospechar que sus respuestas no eran simplemente producto de la mente de los mediums, sino mensajes reales de un plano que él catalogaba como el plano superior. Fue entonces cuando pues pasa esto de su nombre, ¿no? O sea, cuando se le manifiesta esta entidad guía, y es ahí como que él ya se vuelve una persona que ya cree en esto. O sea, realmente dice, ok, sí hay algo más. Sí hay algo más, no sé qué sea, tengo que investigarlo, tengo que hacer un método para poder investigar todo esto. Asistió a diversas sesiones, o sea, un montón, la verdad es que... Y ahí es cuando empieza a diferenciar, ¿no? Entre sesión y sesión, porque esto de su nombre, él lo hace dentro de este ejercicio que es la escritura automática. Sí. Ya pasamos por las mesas que vuelan, ahora estamos con la escritura automática, y de repente empieza a haber otras formas de comunicación con los seres, ¿no? Sí. Desde entidades que hablan de reencarnación, posesos o incluso voces directamente que ya empieza él a identificar y a catalogar una por una, así estos fenómenos. Y te digo, de nuevo, el tour insólito lo hace muy bien, porque cada cuarto tiene una herramienta de comunicación, desde el péndulo victoriano, que precisamente el péndulo victoriano nace de estas aportaciones de Allan Kardec, en el que hay un cuarzo que está colgando dentro de una, pues como de un travesaño, así, con una cadena, evitando cualquier tipo de fluctuación en la presión o el movimiento de la persona, y cae en como un panel en donde están como las señaladas las posibles respuestas. Entonces, todo esto precisamente por eso es el péndulo victoriano, porque se usaba en estas épocas. Sí, y pues dicen muy efectivo, ¿no? O sea, realmente es una forma en la que de alguna manera metodológica no interfieres con el resultado. A mí me parece muy interesante. La verdad es que también lo hemos hecho. Sí, también lo hemos hecho. La primera vez, de hecho, que yo, o sea, tuve contacto con un péndulo como tal, o sea, con esta de las respuestas del péndulo, yo la verdad no me la creí para nada. Pero porque era de la mano. Es de la mano. El de la mano hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y creo que es muy evidente lo que puede pasar ahí. Pero bueno, tras años de investigación, de esta investigación minuciosa y de asistir a todas estas sesiones espiritistas, de hacer cientos de preguntas, de ver distintos resultados, de ver farsas, de ver otras que no eran tan falsas, de analizar comunicaciones entre personas, entre mediums y personas, que él es el que acuña el término medium. O sea, Allan Kardec es quien dice la palabra medium como el intermediario entre los vivos y los muertos, ¿no? Él se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no era solamente un fenómeno paranormal, sino que se trataba de un sistema de conocimiento, una doctrina filosófica que podría explicar, más allá de solamente la existencia misma, el origen del alma. Algo que se ha buscado filosóficamente en muchos rubros de la filosofía y en muchas ramas también de la parapsicología. De hecho, o sea, básicamente ese es el espiritismo, como una doctrina filosófica que sí, básicamente establece como principios la inmortalidad del alma, ya dándole ahora sí que el peso que merece, pues porque, por ejemplo, en el capítulo de la glándula pineal no ahondamos muchísimo en la historia del desarrollo, por ejemplo, de cómo se interpreta que la glándula pineal es el hogar del alma, que le recomendamos mucho ese capítulo, ¿eh? Sí. Sin embargo, estas discusiones existen desde Platón. Desde entonces ya se empezaba a pensar que el cerebro y la mente eran cosas diferentes, pues. Sí. Y aquí Allan Kardec dice, ¿sabes qué?
Tienen razón, y esto se llama alma, y aquí se encuentra el espiritismo, pues, ¿no? También, por ejemplo, estudiar la naturaleza de los espíritus, su relación con los hombres, las leyes morales, etcétera, ¿no? La vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según las enseñanzas dadas por los espíritus superiores con la ayuda de diversos mediums. Eso básicamente es el espiritismo, pues, ¿no? Sí. De hecho, lo define tal cual como la ciencia, y ojo aquí, porque aquí. El espiritismo no es una ciencia. No. Hay que también dejar. Podemos decir que es una pseudociencia. Es una pseudociencia. La misma que la grafología, la misma que... Que muchas. O sea, incluso muchas. hay ramas de la psicología. O sea, incluso, por ejemplo, la hipnosis se considera una pseudociencia. Es algo como que rompe un poco el corazón, ¿no? Porque dices tú, wow, tanto empeño en querer como establecer esto. Pero a ver, recuerden, esto pasa en 1854 más o menos. Y hasta el día de hoy, pues todavía no se llega a una conclusión. A una conclusión. Sí desató una caja de Pandora este señor, porque sí muchos más pensadores, entre ellos Carl Jung, ojito. Sí. Desde Carl Jung ya empezaban a darle vueltas a estos pensamientos que igual no terminan de concretarse. A mí me gustaría decir que no es una ciencia, pero ¿sabes qué? Yo también creería que tampoco es una pseudociencia. Yo lo acomodaría en una doctrina filosófica. Ok, una doctrina filosófica basada en la metafísica, tal vez. Sí, pues sí, a ver, como la de Carl Jung, güey. Sí. O sea, como la de Carl Jung es una doctrina filosófica. Hay que tener cuidado con eso, nada más, ¿no? Sí. O sea, él la define como una ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. Oye, y es importante decir que esto, o sea, realmente por qué se sabe de todas estas aportaciones y de todo esto, es porque él, o sea, todo esto que estaba pensando, que empezó a formular a raíz de las investigaciones que él hacía, fue a raíz de que él quería crear un tipo de código, un tipo de sistema, pues como bien lo dijimos al principio, ¿no? Que este señor estaba muy enfocado en la enseñanza práctica. O sea, cómo transmitir este conocimiento que él había aprendido de cierta forma por estar con el contacto directo de estas entidades espirituales al mundo. O sea, ¿cómo lo iba a transmitir? Y dijo, pues claro, tengo que crear un código, algo que enseñe esto a la humanidad. Y es ahí cuando escribe, pues, uno de los libros que cambia, pues, el rumbo de la historia del mundo, yo creo, de esta parte parapsicológica, ¿no? Que es el libro de los espíritus. El libro de los espíritus, 1857. Una cosa que es algo que tienes que leer, sí, si te quieres involucrar en estos temas, güey. Sí. Porque aquí es donde está todo el chuki, güey. Sí. Y de entrada, o sea, este libro trae un código que es la cepa de vid. Está muy interesante eso, porque es un símbolo que representa como la vida, la muerte, la trascendencia, todo esto como explicado desde visualmente como crece un racimo de uvas. Y dice, wow, y de hecho vamos a poner aquí la imagen, porque él mismo en este apartado, explicando la cepa de vid o su importancia más que nada, te lo voy a leer rapidito, ¿no? Porque es importante. Dice, pondrás en el encabezamiento del libro la cepa de vid que hemos dibujado porque es el emblema del trabajo del creador. Los principios materiales que mejor pueden representar el cuerpo y el espíritu se encuentran reunidos en ella. Fíjate el porqué. El cuerpo es la cepa, o sea, lo que es así la rama. El espíritu es el licor que pudieras tú sacar de esas uvas, güey. Okay. Entonces me parece como eres y no eres al mismo tiempo, ¿no? Es como la transmutación es la transmutación del grano o de la uva o así. O sea, realmente eso para él simbolizaba así como el cuerpo y el alma. Y de hecho tiene mucho que ver con luego sus aportaciones, sobre todo con la reencarnación, porque él habla, así como en todos lados, ¿no? Que la reencarnación realmente es un proceso que tiene que llegarse hasta que tú asciendas. Entonces para él, digamos, una uva es en sí un vino. Pero el vino no se hace solo. El vino tiene que pasar todo un proceso largo de añejamiento, de fermentación, etcétera. Y además no puede una uva no puede ser un vino.
Ok. Tienen que ser muchas uvas. Claro. Entonces como que me parece muy simbólico esa parte, que en Sí. el que nosotros, o aquí en esta realidad, somos uvas, güey, Ujú. que estaríamos como destinados a ser vinos, simbolizando la trascendencia, pues. Claro. Muy loco. El hombre dice, quien te esencia el espíritu por medio del trabajo, y tú sabes que solo por el trabajo del cuerpo, el espíritu adquiere la gnosis. Ujú. Ojito. Sí. O sea, te digo, aquí todo está conectado. Claro. Alan Kardec es uno de los más grandes exponentes Y pensadores también. y pensadores de muchos de los capítulos de Misiones, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Definitivamente. Entonces, es interesante. Nada más quería agregar esa parte, ¿no? Hay cosas curiosas que, bueno, a mí me parecieron curiosas, ¿no? Porque es un libro que contiene 1018 preguntas. Uy. Y todas, Yo tengo que tiene 813 fundamentos aparte. aparte. O sea, eso es una locura el libro, Sí. ¿eh? Y se dice que podríamos dividirlo como en cuatro secciones. Ujú. La primera podría ser las causas primarias, que van como de este lado de la existencia de Dios, del origen del universo, Del creador. de la materia. Toda esta parte que la verdad es que a mí me parece muy curioso que cuando hay postulados muy fuertes, muy grandes, o sea, siempre tiene que haber esta parte en la que expliques el todo previamente para entender el sistema universal o la cosmovisión de la doctrina, ¿no? Porque 100%, esto yo creo que si la hace le da un cuerpo de una doctrina filosófica. Ujú. Por otro lado, como una segunda gran parte sería como tal el mundo de los espíritus, o sea, ¿dónde se encuentra la naturaleza del alma? ¿Dónde se encuentra la inmortalidad? ¿Dónde se encuentra la comunicación entre los vivos y los muertos? ¿Qué pasa con toda esta fenomenología, no? Obviamente que los postulados de Kardec pues van mucho de que todo está interconectado, como lo dijiste ahorita, o sea, de cierta forma formamos parte de exactamente lo mismo y por ello el mundo material con el mundo espiritual está ligado totalmente. Estamos digamos que con una pequeña tela nada más que está En un todo. recubriendo el todo, Ajá. básicamente. Por esto es que muchas personas no tienen la capacidad de poder percibir lo que está enfrente de ellas por esta pequeña tela. Pero en realidad cuando te asomas un poco más, puedes alcanzar a percibir que existe ese mundo. Y es por ello que las experiencias de las personas que pasaban por las mesas, pues en muchos casos pues sí eran fraudes, definitivamente. 100%, sí. Seguramente la mayoría eran fraudes, pero a Kardec le tocó experimentar con algunas sesiones de algunos mediums que eran reales, que eran personas que sí podían ver detrás de la tela y que podrían incluso comunicar mensajes como lo que en aquella sesión que tuvo en la que le comunican un lenguaje extranjero algo y que dice, wow, o sea, ¿cómo es posible que esto, que yo sí entiendo que nadie más está entendiendo? O sea, ¿qué sentido tiene que lo hagan así si nadie lo va a entender más que yo? Y aparte que no saben que yo sé eso. Exacto. Pero fíjate, también es interesante destacar esta parte. Alan Kardec tampoco le temblaba la mano para decir que un medium era falso, ¿eh? O sea, Sí. él también sí tomaba obviamente las experiencias que a él le llamaban la atención, en las cuales fueron bastantes, pero no es la totalidad de sesiones a las que él asistió. Sí. Y es algo que me llama la atención. Justo antes de empezar a grabar yo te contaba a ti que, a diferencia de otros pensadores o personas que han aportado al tema espiritista, llámese una Elena Blavatsky, una Aleister Crowley, todos estos han sido tildados de fraude en algún momento en sus vidas. Pues incluso Arthur Conan Doyle, que Ajá. es el escritor de Sherlock Holmes, también era un espiritista que defendió el espiritismo mucho tiempo. Hasta el final. Y, luego vamos a hablar de Su eso. pelea con Houdini épica. Ay, luego a lo mejor ya hacemos ahí, ¿no? Algo interesante Sí, con sí, eso. sí. Pero a Kardec nunca se le criticó nada. Lo que sí es eso, que sus aportaciones fueron consideradas pseudociencias. Pero en sí, él nunca lucró a base de esto. Claro, a ver, vendió sus libros. Sí, como un escritor. Pero él no fue a estafar a las personas, güey. Y de hecho, estas preguntas de las cuales tú estás sacando directamente del libro Los Espíritus de Alan Kardec son eso, preguntas. Yo por eso digo, es una doctrina filosófica esto. No es diferente a la República de Platón, güey. Uh-huh. En el que tienes narrado ahí una conversación, una pedita entre Platón y otro vato.
en el que empiezan a filosofar y estamos hablando de una de las mayores aportaciones en la filosofía, güey, en la historia. Entonces, no podemos decir que Allan Kardec fue un fraude. No, porque él buscaba respuestas. Él buscaba y se planteaba, o sea, él planteaba mejores preguntas. Eso es. Pero él no estuvo cobrando conferencias ni nada de eso. O sea, no sé, es muy importante destacarlo eso también. Porque puedes creer o no creer en sus fundamentos o en sus teorías, pero eso no quiere decir que haya sido un fraude, güey. Sí, o sea, yo también pienso que no fue un fraude, sino que era un buscador de la verdad. Es un buscador de la verdad, como aquí tu servilleta. Sí, ¿no? O sea, como pienso que muchos de los que escuchan pues este programa, creo que nos interesa saber qué hay más allá, nos interesa encontrar respuestas. Claro que las respuestas son difíciles y aparte también de lo bonito es no encontrarlas, o sea, es seguir indagando hasta nunca encontrarlas, pero intentar. Me da mucha risa a veces y lo siento mucho por aquellas personas que se molestan porque no les damos respuestas. O sea, sepan que nos encantaría darles una respuesta de cada fenómeno, de cada cosa que hablamos en este programa, pero la verdad es que no podemos ni somos quienes para dar respuestas. No, es que sí, y aparte es que si tuviéramos esas respuestas, ahí estuviéramos con Jacobo Greenberg y Paquita la del barrio, güey. O sea, no las tenemos, pues. Sí, estaríamos en otro plano existencial ya en este momento. Seguramente la CIA ya hubiera venido por nosotros. Sí, claro que no, o sea, y es que también cuidado con aquellos que te prometen verdades absolutas, pues. Es uno de los... Yo creo que ese principio tienen que agarrarlo de por vida. Esa es la máxima, güey. Sí. Esa es la máxima. Oye, ¿qué te parece si te cuento los 813 fundamentos? Vamos a irnos uno por uno. Uno por uno. Vámonos uno por uno. Mira, primero, Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno. ¿Qué piensas de este fundamento, güey? Pues creo que está muy basado en muchas religiones. O sea, al final de cuentas es lo que se cree en todas las religiones, incluso en ramas filosóficas también, o sea. Y yo lo creo también desde el lado en el que el Dios de Spinoza, o sea, que es Dios, ¿no? También, o sea, es como un todo, pues. Sí, o sea, justo es lo que digo, o sea, pues para empezar, ¿qué es Dios? O sea, esa es la primera pregunta. ¿Qué es Dios para ti? Pero lo interesante aquí es que Allan Kardec no te postula quién es... O sea, no se hace esa pregunta, sino... Existe. Partamos de aquí. El concepto de Dios es absoluto, básicamente. Sí, es absoluto. Puede ser real, no real, existir, no existir, pero es absoluto. Ese es uno de los fundamentos. El otro fundamento es la existencia de los espíritus. Son seres individuales creados por Dios, que son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. Estos tienen predisposición hacia la inteligencia, hacia la aptitud y hacia el desarrollo de la evolución. Para encarnar en un mundo material, el espíritu se une a un cuerpo físico por medio de su periespíritu. El periespíritu básicamente es la envoltura semimaterial que rodea al espíritu. Ojo con este fundamento, güey. Oigan, no les voy a decir los 813, estaba jugando. Sí. Agarré unos que me llamaron mucho la atención. Ojo con este, porque habla acerca del alma como algo transferible, güey. Como algo que lo puedes mandar a otra parte o que se manda de alguna manera solo, como, digámoslo, unas vasijas extraterrestres en el Perú. Fíjate, o sea, aquí es cuando también se empieza a conectar alma, espíritu con inteligencia y mente. Se habla muchísimo de que hay seres no humanos poblando este planeta, que en realidad esos cuerpos van más en función a existir en esta realidad, en este planeta, más que hayan viajado, pues. Allan Kardec lo postula: el espíritu se une a un cuerpo físico por medio de su periespíritu, güey, que es la envoltura, que es la envoltura semimaterial que rodea al mismo espíritu, güey. Es muy interesante. Sí. Otra cosa, comunicabilidad espiritual, la mediumnidad. El ser humano, denominado también alma o espíritu encarnado, puede comunicarse con espíritus desencarnados, entre ellos, pues por supuesto, espíritus correspondientes a fallecidos terrestres, fantasmas, deidades, etcétera, ¿no? A través de
un medium. Ujú. El ejercicio mediumítico requiere un cuerpo material, por lo que solo los encarnados pueden ser mediums. ¿Qué significa esto? Este postulado nos dice que todas aquellas personas que son mediums ya son personas que han reencarnado varias veces. Es verdad que todos aquí ya hemos reencarnado varias veces, en teoría. Ujú. O sea, En este planteamiento. sí, porque en este planteamiento pues todos hemos tenido una eternidad de reencarnaciones. Sin embargo, los mediums de alguna manera han avanzado un poquito más. Entonces, esa parte está interesante. Tenemos la ley de causa y efecto, que es como básicamente la ley de la física, De la ¿no? física. La reencarnación, que es el proceso natural que permite al espíritu volver a encarnar como humano con el fin de evolucionar. Por evolución intelectual, el humano solo puede reencarnar como humano, pero tanto en hombre como en mujer. Kardec también dice que la reencarnación no está sujeta ni a humanos ni a seres vivos, güey. O sea, que un encarnado puede... Y oye, ojo, o sea, ni a seres vivos ni en este planeta. O sea, Kardec postula que tu alma se va a ir al éter y va a caer en un cuerpo físico, sea cual sea. He escuchado eso en un sinfín de teorías, de planteamientos, de religiones que hablan de esa, pues de ese lugar, ¿no? Donde todas las almas o sea, como que debe haber un puente donde todas recaen y luego se vuelven a enviar. O sea, como un sistema de reciclaje. Como un éter, como un... sí, como el huevo. Como un huevo, ¿no? La teoría del huevo. Sí. Bueno, la historia. La historia del huevo, ¿no? Porque cuento. Ya aclaramos que es un cuento, no es una teoría. La pluralidad de mundos habitados, güey. Allan Kardec, fíjate, 1857. Sí. Él diciendo que la Tierra no es el único planeta con vida en el universo, güey. Ok. El espíritu encarna en diferentes planetas. Okay. Muy interesante, porque hace unos días yo publiqué algo en mi Instagram que les ponía, estamos nosotros preparados para encontrar vida en otros planetas y que esa vida sea completamente diferente a la de nosotros. Pero ¿qué pasaría si encontramos vida en lo largo y ancho del universo, pero esa vida es vida humana también? Imagínate la quemadera, güey. O sea, imagínate la explosión de cabeza que sería esa. Porque ¿qué demonios hace un humano a 200,000 kilómetros de 200,000 años luz? O sea, ¿cómo llegó ahí? ¿Quién fue primero, él o yo? No, o sea, imagínate. Creo que, o sea, y fíjate, en ese tipo de preguntas no hay una respuesta. O sea, no existe. O sea, pues son planteamientos filosóficos. Sí. O sea, básicamente, por eso a mí me gusta decir que Allan Kardec fueron sus aportaciones más filosóficas que científicas, güey. Aunque estos fundamentos, como te digo, son más bien, parecen fundamentos científicos, pero como están escuchando, realmente, pues no es comprobable, güey. Sí. No se puede comprobar. Otra de las cosas es la universalidad de la filosofía. Me llamó mucho la atención porque hace a la relación humano-espiritual como una cosa que no necesita mediación institucional, güey. Es como que tu mente gravita directamente a pensar estas cosas. Y esto es interesante porque se confirma desde que el ser humano es ser humano dentro de su evolución, güey. ¿Por qué nosotros los seres humanos tendríamos la necesidad de creer en las cosas? En que el día siguiente va a salir el sol, en todo esto, en las estrellas, en estas civilizaciones antiguas. Sí. Es porque existe una universalidad de la filosofía. Unos podrán decir que es el inconsciente de Jung, el inconsciente colectivo de Jung. Sí. Otros podrán decir que son los registros akáshicos, güey. Entonces, abusados con eso. En el espiritismo no existen ángeles o demonios. No creía en esta parte del infierno, ni el cielo, ni nada. No. ¿Por qué? Porque para él esto es algo más. Es por eso que las personas, cuando se empiezan a satanizar estas prácticas de las mesas de espiritismo, pues que es el diablo, ¿no? El diablo, los demonios. Allan Kardec dice nada de eso. No son ni ángeles ni demonios. La verdad no tengo entendido si Allan Kardec era creyente católico. O sea, no sé si él tenía como esta visión de los ángeles y los demonios como muy marcada, pero él en sus postulados no entendía
a los espíritus como ángeles o demonios, Sí. o con una moralidad, en otras palabras, pues, ¿no? Él dice que los ángeles o los demonios tienen todos el mismo origen espiritual y evolucionan o no hacia la perfección por decisión propia. Él los encajona a todos estos como espíritus que están en el mismo trayecto que tú para trascender, güey. Sí. Fíjate que, o sea, yo lo que vi, o sea, en relación a todo este pensamiento que sí, obviamente lo plantea más como desde la parte del espíritu. Sí, obviamente como es una mente más enfocada en un rubro tal vez más científico, yo lo considero más una persona que se va más por el escepticismo. Que Un agnosticismo. agnosticismo, total. escepticismo, o sea, como una combinación. Porque al final de cuentas no es que no crea, no es que sea ateo, ¿no? Porque sí cree ¿No? que hay un Dios. Y es fundamental, güey. Pero no cree en estos paradigmas religiosos que pues te plantea el cristianismo, te plantean otras religiones como el budismo, etcétera. Que pues sí se van más de el espíritu es esto, Dios es esto y así es nomás. O sea, no. Él habla que es más complejo. Es más complejo. Es mucho más complejo y funciona distinto. El mecanismo es muy difícil de descifrar, incluso para pues esta doctrina que sigue buscando las preguntas. Y de hecho, digo, no reniega de las enseñanzas cristianas, porque precisamente él pone de ejemplo a Jesús de Nazaret, güey, al nazareno. Lo pone como que es considerado que, aunque humano, ojo aquí, o sea, él sí lo reconoce como un ser humano, güey. Él dice que ha sido el mayor modelo a seguir, por su legado moral sobre todas las cosas. Dice que su desnaturalización divina lo define como merecedor de su evolución por medio de su propio esfuerzo, güey. Y es algo que cuando nosotros hace ya un año grabamos El lado oscuro de Jesús de Nazaret, es lo que yo te decía, güey. Leer los apócrifos de Cristo te hace creerle más. Porque si tú me presentas algo que es perfecto, tú dices, a ver, es más difícil de nada entenderlo. es gratis, güey, nada es gratis. Todos Y sobre cometemos todo errores. sobre todo en este mundo material, o sea, Sobre todo en este mundo material. donde hay imperfección en la perfección, o sea, donde Sí. dentro de la simetría hay asimetría también, o sea, Y no es parte de su belleza, güey. es parte de decir, bueno, es que esto es .0000 punto no sé qué No, por ciento más a tal, pero no termina siendo el 100, o sea, no termina siendo porcentualmente perfecto, o sea, siempre hay un pequeño porcentaje incluso imperceptible tal vez para nosotros de imperfección en todas las cosas. Las nubes grises también forman parte del paisaje, Maynor, güey. Así lo dijo Ricardo Arjona y le creo, ¿no? Él habla, por ejemplo, que de hecho cualquier espíritu, o sea, no nomás el de Jesús de Nazaret, sino cualquier espíritu que refleje esta gran vida moral puede considerarse como un ejemplo a seguir. Tenemos a un Sócrates, tenemos a un Buda, tenemos al Mike, por ejemplo, que son estos seres que fueron históricos, pues, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte, porque sí, como decíamos, a ver, Alan Kardec era una persona agnóstica, sin embargo, pues, a ver, reconocía, güey, también a las personalidades, a los personajes, como emblema para su modelo a seguir, con relación a todos sus fundamentos. Sí, sin duda, yo creo que esto, o sea, el espiritismo sí fue una rama del pensamiento que yo creo que puede seguir formando parte de la sociedad porque tiene mucho que aportar todavía y mucho que descubrir. De hecho, o sea, no sé si sabías, pero a raíz de todo esto, bueno, del libro de los espíritus como tal, o sea, que sí, obviamente se vuelve popular y es parte del por qué estamos hablando hoy en este momento de él, pues gracias a esto se empieza a popularizar, primero que nada en Francia, en París. Se empieza a esparcir todas las enseñanzas. Escribió un par de libros más. Escribió un libro que se llama El libro de los mediums. Hace otras aportaciones que empiezan digamos que a difundirse de una manera prácticamente natural. O sea, la gente empieza a asistir a las mesas espiritistas. Se empieza a hacer popular el tema, ¿no? O sea, cosa que antes era como muy under, muy de la aristocracia, muy de personas de la alcurnia, pero parece ser que Kardec empieza a interesar a la gente a estudiar este tema. Ya no solamente presenciarlo como método de show, sino que estudiarlo. Ser un espiritista ya no significaba
ir y hacerla de medium. No, significaba estudiar los fenómenos espiritistas y sí, tal vez recurrir a estas prácticas de la escritura automática, de las mesas, de otra metodología que era para contactismo de espíritus, pero lo que realmente empieza a surgir es una nueva rama del pensamiento y de hecho lo que popularizó un poco más todavía el tema fue cuando fundó la revista Espírita, que es la... Uy, la que lee Francisco I. Madero. Claro, y que muchos aristócratas de diferentes países empezaron a leer, empezó a divulgarse de forma mucho más pública. ¿Sabes dónde impactó muy duro el espiritismo, güey? Yo no sabía, mientras estaba leyendo me llamó mucho la atención. En Brasil. Sí. Brasil era hay mucho una cuna del espiritismo. ¿Por qué, güey? Fíjate que yo tampoco sabía. O sea, creo que esa es una información totalmente nueva para mí también. Pero sí, o sea, como que muchos... de hecho, en Brasil hay muchas prácticas de personas que practican... O sea, sí sé que hay personas que curan a distancia en Brasil. O sea, están este tipo de prácticas ahí. Hay personas que practican como este tipo de chamanismo. Yo pienso que puede ser por la cultura, las culturas mesoamericanas tal vez que estaban en... Y la mezcla de alguna manera de las conquistas, pues, de Portugal y todo eso. Sí, porque si te fijas aquí, de donde somos nosotros, como que estos temas del espiritismo, realmente no hay una época en la que se vieran realmente. O sea, aquí el chamanismo, más o menos. Era el étnico, el de los yaquis, el de los que sigue seris. existiendo y de hecho perdura y es de los más efectivos que se ha visto. Sí, pues nosotros tenemos el sapo con el veneno más alucinógeno del mundo, güey. Sí, que es el bufo alvarius o también las prácticas de María Matus. De María Matus. Que fíjate que... Doña Petra también. O sea, hay algo que me llama la atención y de nuevo esto también me recordó mucho a Antonio Zamudio, sobre todo por la última vez que platicamos con él, en el que, por ejemplo, pues no sé si sabían, pero Zamudio da estos cursos en el que enseña a las personas a tener de alguna manera un despertar como de conciencia. Pues como desarrollar la parte extrasensorial, ¿no? Exacto. Entonces, en aquella conversación, no recuerdo bien si está dentro del podcast o ya fue después. Pues. Ok, que hablábamos de las sustancias, ¿te acuerdas? Que le preguntábamos nosotros que sí, qué pensaba él acerca de las personas que llegan a ver como entidades o que se comunican con espíritus durante una sesión con sustancias ritualística y Samuel desacreditaba totalmente esa parte. O sea, decía como es que es muy peligroso porque no por el tema de que te quedes que veas cosas que no quieras ver, sino como que él desacreditaba el hecho de que eso no es verdad. O sea, lo que está pasando es que tu cerebro está sobreestimulado, pero no estás viendo eso, es falso. Y resulta que Allan Kardec es quien dice eso, güey. O sea, Allan Kardec, conociendo los procedimientos ritualísticos de ciertas plantas y ciertos hongos, él decía, es que no es lo mismo, porque tu espíritu estaría adormecido en el momento, porque espíritu y mente para él era como muy similar. Entonces era como estaría adormecido y sobreestimulado al mismo tiempo. Entonces todo lo que llegas a ver durante ese efecto no es real. Entonces, muy interesante, completamente distinto a lo que mencionábamos en el capítulo de los hongos. Sí. Pero fíjate, aquí es donde chocan también un poquito las corrientes y está interesante el debate, güey. Al final de cuentas, o sea, el espiritismo también sufrió parte de este mismo rechazo que a lo mejor él le daba a otras vertientes de creencias. Porque sí, termina siendo una práctica que de hecho se vuelve completamente pues una blasfemia para la iglesia. Y de hecho en Barcelona hicieron una quema de libros espiritistas por aquella época que se empezó a hacer popular la revista Espírita. Y bueno, o sea, fue una batalla que él tuvo. Obviamente que hubo un legado y es esto que hemos estado mencionando de Brasil, que llegó a México, llegó a diversas partes del mundo. Incluso hoy en día pues es una de las formas en las que algunas personas siguen indagando acerca de los temas espirituales, pero al final de cuentas, o sea, realmente el espiritismo como tal, pues ya no es lo de antes. O sea, realmente la comunidad espiritista sí se terminó con digamos con el fallecimiento de Allan Kardec. O sea, al final de cuentas en 1869 él fallece de un aneurisma como una persona común y corriente. Joven, güey, 64 años.
Y muy pocos años realmente de que él había entrado al espiritismo. Sí, estaríamos hablando de unos 10 años. O Sí. sea, más o menos. Sigue siendo algo influyente y sigue siendo un nombre bastante mencionado hoy en día. O sea, realmente si te gustan los temas relacionados a lo espiritual, a la investigación paranormal, a los temas que van de la metafísica, vas a encontrarte este nombre sin duda y tiene que ser uno de esos personajes que estudie sus libros. O sea, Sí. es totalmente importante para entender pues el mundo espiritual. Y pues bueno. Gran capítulo, ¿eh? Siento que se nos fue, mira. Muy rápido. Pues esperemos que hayan disfrutado mucho este episodio de Allan Kardec y el espiritismo. La verdad es que es un tema que sí nos gusta e incluso quedamos pendientes con algunas cosas porque Sí. yo creo que eso, o sea, iría para otro episodio porque sí, de verdad es otro tema totalmente distinto. Hubo una batalla entre estos dos personajes que mencionamos, que es Conan Doyle y Houdini. Ajá. Que la verdad está interesante porque es un contexto histórico muy, muy importante dentro del espiritismo, donde Kardec no tenía mucho... O sea, sí tuvo que ver, pero no estaba metido en ese tema. No, Kardec vino, puso en la mesa, a ver, discutan de esto que estoy diciendo. Y creo que por eso hay mucho tema todavía que abordar. Obviamente que hay prácticas, hay formas, metodología... Pero para entender el espiritismo es importante entender quién era Allan Kardec. Creo que muy bien lo hicimos aquí y modestia aparte, ¿no? Creo que fue muy así. Sin embargo, sí es cierto lo que dice Minor. Esto puede abrir una caja de Pandora también. Esperemos de verdad que les guste muchísimo. Porque si no les gusta, pues no hay más. Pues ya no hay más. Pues ya no hay más. Ya no hay más. Pero muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Esperemos lo hayan disfrutado. Dejen su like si les gustó. Suscríbanse a este canal. Síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike Mike que está atrás de los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan. Así es. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Cuidado con el fantasma. Sí.